Hola, bienvenido a tu canal de testimonio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, pues antes que nada quiero darte las gracias por estar en el canal. Y si tú, mi hermano, tienes un testimonio, Dios ha hecho algo grande en tu vida, pues ¿qué esperas? No te esperes más. Es tiempo de hablar, es tiempo que todo el mundo sepa que Dios tocó tu corazón, te cambió tu vida y te está dando cosas preciosas. Díselos a los demás. Así que por favor, te exhorto a que me llames. Ahí está mi número de teléfono en la pantalla. Llama y por medio de tu llamada vamos a conectarnos con todo el mundo y dando a conocer las grandezas de Dios a base de tu testimonio. Así que ya sabes, esperamos tu llamada. Mis hermanos, mis hermanas, ¿están listos? Les presento este testimonio que realmente está impactante. Pero no se te olvide, suscríbete al canal. Necesito suscriptores, necesito que se suscriban y que les digas a tus amigos y amigas que se suscriban. Vamos a continuar con el siguiente testimonio. Adelante. Muy buen día a todos. Voy a comenzar mi testimonio. Me llamo Laura Cecilia Delgado Reyes, el nombre de soltera, y de casada Laura Ponce. Nací en México, soy casada, tengo 3 hijos y también soy abuela ya. Ah, Quisiera compartir con ustedes mi testimonio mm, desde casi los recuerdos que tengo. Comenzaré haciendo una narración acerca de mi vida cuando era niña. Yo recuerdo que pues nací en una familia de 8 hermanos, mi padre y mi madre juntos, y yo era la del medio. Nada más que en ese tiempo había mucha, pues sí, a veces uno recuerda cosas como violencia familiar, pero también hay momentos que fue algo también bonito, como muy pocas veces recuerdo de que mi mamá y mi papá bailaban juntos, pegaditos, pegaditos, y la música de los Panchos. Había violencia familiar porque a consecuencia de que mi mamá le reclamaba, él era maestro de gimnasia, y mi mamá le reclamaba porque, pues, los celos, y pues también frustración porque no había mucho dinero. Y nosotros, como estábamos chicos, pues nada más veíamos esas escenas de pleitos y pues nos dolía a todos los niños, de repente pararnos y ver que papá y mamá estaban peleando, o que mi papá pues ladraban los perros de repente porque ya mi papá estaba golpeando a mi mamá, y salíamos todos los chiquillos al, pues sí, al donde estaban el patio de los perros, y antes de cruzar la recámara de mi mamá y mi papá, ya los perros ladre y ladre, y pues ya veíamos a mis padres peleando, agrediéndose. Mi mamá a veces toda golpeada de su cara, pues ya nos agarraba a los hijos y nos íbamos con un tío, y mi mamá llore y llore, plática y plática todo lo que estaba pasando, y nosotros también llorando con los primos. Y pues sí, así crecimos con la violencia familiar. Y pues mis hermanos, por tanta violencia familiar, empezaron a escaparse. Se subían por la azotea y se brincaban
pues la casa y se escapaban y pues empezaron a agarrar el vicio, las malas juntas, el alcohol, la droga y pues en mi persona pues yo me refugiaba al estudio y siempre me la pasaba encerrada con mis padres viendo pues todos esos problemas que había en mi familia alrededor mío, que de repente llegaban mis hermanos y sin haber avisado que iban a salir, se escapaban sin subiéndose a la azotea y escapaban. Entonces de repente llegaba borracho uno de mis hermanos y pues mi papá le metía una buena zumba. Y a mi hermana mayor también. Ella también agarró la droga, el alcohol y también le daban sus buenas zumbas, sus buenas cintariza. Y así fui creciendo yo en ese ambiente. Yo era la del medio. En ese tiempo era mucho dolor, mucho sufrimiento. Se los platico tranquilamente porque he ido a diferentes retiros de sanación interior y, y ahí he sanado muchísimo dolor que traía en mi alma y sufrimiento y me ha dado paz en esa etapa de mi vida. Pero sí quisiera yo seguir platicando porque mi testimonio, porque así como Dios permite el sufrimiento, también Dios está ahí con nosotros y nos está siempre dando la mano. Así como les dije, yo pues me refugié en el estudio y en dormir. Esos eran mis escapes. Mis hermanos tomaron la, la decisión de escapar, pero con malas amistades y con el alcohol, con la droga. Y pues sí, mi hermana la mayor, fue madre soltera de 3 hijos de diferentes muchachos. Y pues yo veía todo eso y pues sí, fuimos rechazados por la sociedad por tantos problemas que teníamos en la familia, en el núcleo familiar. Recuerdo que pues sí, yo veía todo eso y el rechazo de tanto de las tías, la sociedad, de que mis hermanos habían escogido ese mal camino en la droga, en el alcohol. Pues sí, el más jovencito de 19 años se quitó la vida a los 19 años. Antes de él, antes de él, un hermano de 27 años más grande que yo, él tuvo un accidente. Él trabajaba en una compañía junto con Teléfonos de México en aquel entonces y en Tamaulipas tenían un convenio que los, la misma línea de teléfonos la ponían en el mismo poste que la línea de electricidad. Entonces era un tiempo de junio en donde había mucha lluvia y él era contratista. Entonces cuando él vio los trabajadores vieron que iba a llover y todo eso, entonces se bajaron.
pero a mi hermano se le olvidó poner un cable de electricidad, digo, un cable de teléfono. Entonces subió, pero ya había subido sin protección. Y en el momento de que subió, él era muy alto. Entonces en el poste subió y al parecer tocó el cable de electricidad con un dedo y pues le pasó toda la electricidad en todo su cuerpo y pues se cayó del poste y se fracturó su cráneo. Y al parecer duró como 12 horas para morir. Pero para ese entonces nosotros, mis padres y yo estábamos allá precisamente en Aguascalientes y en ese momento estaba la línea cortada de teléfono cuando de repente llegaron unos tíos a avisarnos que mi hermano estaba muy grave en el hospital, que se había electrocutado y mis papás se fueron, se fueron y me dejaron ahí con mis hermanos más chicos y tenía también un hermano que tenía síndrome de Down. Entonces se fueron ellos y al parecer no encontraron boletos para, para ir en el camión, para ir a Tamaulipas. Y ellos pues le pidieron al chofer de favor que no importaba que ellos se iban parados. Y así se fueron, pero cuando llegaron al hospital, en cuanto llegaron, pues mi hermano falleció. Y para mí fue mucho dolor porque estaba viendo sufrir a mis padres. La muerte de mi hermano, claro que me dolió. Y era, era la primera vez que había fallecido un hermano en mi familia. Y yo recuerdo que yo no podía entender ni comprender lo que había pasado en mi hermano. Un amigo de él nos platicó de que él presenció su accidente de trabajo y, y él se paraba porque se paraba y él no quería morir. Fue mucho sufrimiento y mucho dolor. Él no quería morir. Tenía sus dos hijitos de 7 años y de 4 años, un niño y una niña. Él quería seguir viviendo, pero ese accidente, pues sí, lo, lo electrocutó y su fractura de cráneo también. Al paso del tiempo, un día yo estaba dormida y soñé a mi hermano. Tenía, pues sí, el dolor de que su muerte. Y mi hermano estaba en ese sueño y me decía, ven Laura. Y yo me acuerdo que me llevaba hacia la cocina y en la cocina hay una puerta que da al patio y unas escaleras y me dijo él en el sueño, ya no llores por mí. Yo pasé a otra dimensión y alzaba él su brazo y me mostraba el cielo y sí estaba oscuro como la noche, pero había muchas estrellas. Cuando él me dijo, pasé a otra dimensión y me enseñó el cielo,
yo pude ver en medio de las estrellas una cruz, pero una cruz blanca, brillante, como el color plateado brillante. Entonces ahí me quedé un poco más tranquila por ese sueño, pero después se suicidó mi hermano de 19 años a los 11 meses de haber muerto mi hermano mayor. Él se llamaba Sergio, el mayor, y el más pequeño se llamaba Jorge, y se quitó la vida. Para mí fue otro golpe bien difícil, y pues para mis padres fue algo también muy difícil. Pero mis padres seguían peleando, discutiendo sus diferencias. Y una vez recuerdo que yo llegué de la escuela a la casa precisamente y vi que mis papás estaban discutiendo y vi a mi hermano Oscar que estaba en la cocina sentado y él tenía síndrome de Down y estaba viendo a mis padres discutir, enojados, y estaba llorando mi hermano, le estaban saliendo sus lágrimas de sus ojos. Yo fui y lo abracé, le limpié las lágrimas y me salí. Yo tonta porque, pues, ¿por qué no lo agarré y le dije, vente, vámonos a caminar? Yo solía decirle, hijo, vente, hijo, o así, algo así. Pero no lo hice, entonces yo me fui vagando por el camino, por las calles, caminando y con el dolor muy fuerte en mi corazón por la situación en la que estaba mis padres peleando. Llegué a una iglesia y esa iglesia estaba totalmente sola, católica, iglesia católica. Y entonces me fui adelante, y ahí empecé yo a decirle a mi Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Aún después de muerto mi hermano Sergio y aún después de muerto mi hermano Jorge, ¿por qué mis padres siguen peleando? Y yo con mucho dolor preguntando, y escuché una voz que me dijo, Laura, nosotros somos tus verdaderos padres. En ese momento yo no entendía nada porque así como teníamos mucho sufrimiento por tanta pelea, tanta agresión dentro de la familia, pues en realidad no se entendía nada. Seguí yo estudiando, saqué una carrera profesional y pues viviendo yo creo en todo aquello que había vivido yo de niña, de adolescente, y viendo cómo cada miembro de mi familia estábamos dañados y yo no entendía muchas cosas. La muerte de mi hermano Jorge, que se había quitado la vida, también fue un impacto para mí muy fuerte porque apenas creo que yo había salido de la carrera profesional y empecé a trabajar en la Secretaría de Salud y ya había, ya nos había avisado mi hermano que se quería quitar la vida, pero
yo le dije a mi papá, pero mi papá de una manera, como era su manera de ser, lo reprendió, lo regañó, le gritó muy fuerte y lo mandó a su cuarto. Para esto él estaba hablando con la novia, entonces la novia quería hablar conmigo. Entonces cuando yo le contesté exactamente, la novia me dijo que mi hermano se quería suicidar. Fui yo a la carrera a decirle a mi papá que estaba ya dormido en su recámara y mi papá salió de ahí, de la recámara, y le empezó a gritar y empezó a decirle que se creía así. Y entonces ya mi hermano se fue arriba a la recámara, subió las escaleras. Cuando él hizo eso, yo recuerdo que estaban trabajando y me hablaron por teléfono, un primo precisamente, y me dijo, Laura, vente rápido, porque algo le ocurrió a Jorge. Entonces cuando me dijo eso a mí, pues se me bajó la sangre completamente hacia los pies. Y sí me fui, me hizo el favor un compañero de trabajo llevarme y yo le decía, no, porque yo me puedo ir en camión. Decía, no, usted se ha puesto muy pálida. Algo le dijeron por teléfono y usted está muy descolorida, no la puedo dejar sola. Y sí me llevó. En cuanto llegué a la casa de mis padres donde vivíamos, yo vi un montón de gente enfrente de la casa, en la acera de enfrente. Y cuando entré, pues mi mamá estaba toda desesperada, gritando, y yo la abracé y recuerdo ella estaba tan ofuscada y subí yo y pues vi el cuerpo de mi hermano que estaba todavía como temblando y yo pensé que estaba vivo y a la carrera yo la empecé a como a mover y en ese entonces era también mi, mi esposo, era en ese entonces mi novio y me dijo, no, Laura, ya no puedes hacer nada porque él está muerto. Y él estaba como temblando y, y yo lo único que hice, darle la bendición en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En ese momento todo su cuerpecito, todo su cuerpo, tenía 19 años, todo su cuerpo se hizo como si tuviera escalofríos y en ese momento dejó de temblar. Al paso del tiempo he sabido que en ese momento le di la bendición, porque cuando nosotros nos recibimos el sacramento del bautismo, nosotros somos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Y cuando alguien se está muriendo y no hay un sacerdote cerca o no le llamaron a un sacerdote, nosotros fungimos a ser sacerdotes y le damos la bendición. Por eso su alma se tranquilizó. Cuando fue el funeral, mucha gente
le escuché que decía, se fue al infierno porque, porque no está permitido quitarse la vida. Y mucha gente tenía ese concepto. Y recuerdo que fuimos al funeral y, y todo el mundo, pues sí, me quería dar que tés o pastillas para que me tranquilizara yo, pero yo no quise ninguna, ninguna, ninguna. Quería estar bien consciente de lo que estaba pasando. Y mucha gente también, hasta mis hermanos mayores, me iban y me decían, Laura, tú eres la única que le puedes ayudar a mi madre. ¿Por qué? Porque vivía yo con ella siempre. Y pues yo sentí algo muy fuerte cuando me decían tanto tías, tanto hermanos, tanto todo mundo que tenía que ayudarle a mi madre, porque estaba pasando una pena muy fuerte. Recuerdo que yo traía una Biblia pequeña y la estaba leyendo, pero mejor la cerré y llegó el momento de que la teníamos que llevar pues sí, al panteón a donde se iba a enterrar mi hermano. Y cuando estaba yo arriba junto con mi mamá en el carro, atrás de la carroja, en donde llevaban a mi hermano, entonces yo vi la Biblia y estaba leyendo Salmos y en ese momento decidí cerrar la Biblia pequeña y lo que empecé a decir, gracias Señor por el tiempo que nos diste, estos 19 años que estuvo con nosotros. Gracias Señor por el tiempo que vivió con nosotros y empecé a agradecerle, agradecerle y agradecerle. Y pero también le dije, nada más lo único que te pido, Señor, que le des una visión a mi mamá para que esté más tranquila ella, un consuelo. Y entonces ya cuando llegamos al panteón, bajamos de la, del carro en el que íbamos y mi mamá salió rápido, rápido de la otra puerta y fue y me abrazó y me dijo, Laura, acabo de tener una visión. Vi el cielo completamente azul, azul, y en medio de él un ojo. Y escuché unas palabras. Te doy aceite a tu lámpara para que nunca más estés en tinieblas. Cuando enterramos a mi hermano, yo saqué otra vez la Biblia y empecé a leer un salmo, no recuerdo cuál fue, pero lo hablé con voz alta, muy alta, Malta. Y, y dije, el salmo me acuerdo que decía, te glorifico, Padre, porque tú eres el Rey de señores, el Altísimo. Y era de agradecimiento por la situación en la que estábamos pasando. Y yo lo único que vi a mi mamá que tenía una cara como si fuera una niña. Son momentos muy, muy fuertes, pero ahí estaba la mano de Dios. Mi mamá tenía paz, tranquilidad, pero nuestra fe es tan pequeña que a veces las cosas que pasan en el mundo nos opaca aquello que nos da Dios. Pasó el tiempo
Me casé, tuve 3 hijos y cuando me casé y tuve esos 3 hijos, el más grande tenía 6 años, la segunda tenía 4 años, que era una niña, y la más pequeña tenía 2 años. Me dijeron que tenía cáncer, cáncer, me dijeron que tenía cáncer. Entonces para mí fue muy, muy fuerte eso, cáncer, muerte. Entonces me dijeron que me tenía que operar rápidamente. Y pues me dio mucho miedo porque pues tenía apenas 3 chiquitos de 6 años, 4 años y 2 años. Y me dijeron que tenía que operarme. Cuando me operaron, me invitó a alguien para que fuera a un encuentro de carismáticos. Y en ese encuentro de carismáticos, yo llegué y ya me habían operado, pero me habían mandado a que me dieran quimioterapias y a mí me habían dicho que iba a perder el cabello, etcétera. Y entonces cuando fui a ese encuentro carismático, yo llegué y empezaron los sacerdotes a leer la palabra de Dios, las monjitas a hacer alabanzas. Entonces, pero antes de que empezara todo, yo sí dije, ¿a qué vengo? Aquí yo voy a seguir igual, yo voy a seguir teniendo cáncer, me van a dar quimioterapia, se me va a caer el cabello, ¿a qué vengo? Bien incrédula, pero cuando empezó los sacerdotes, las monjitas a leer la palabra, a alabarle a mi Señor, yo me llené, estaba deseosa de eso. Mi espíritu estaba deseosa, hambrienta de la palabra de Dios. Estaba hambrienta de alabarle a nuestro Señor. Me llené tanto de gozo, tanto. Llegó el momento que dijo el Padre, vamos a entrar a la hora santa. Y el encuentro fue en una plaza de toros de allá de Aguascalientes, muy grande la plaza de toro de Aguascalientes. Y los enfermos estábamos abajo en donde se torean los toros. Todos los enfermos estábamos abajo. Y toda la demás gente que supuestamente estaba sana, estaba en los palcos, en las bancas, estaba alrededor. Cuando dicen que es la hora santa, de donde salen los toros, precisamente de ahí empezaron a salir servidoras, todas vestidas de blanco, todas vestidas de blanco. Y cada una salteadas. Unas llevaban una cazuelita de humo incienso y la otra una campanita. Y le iban sonando la campanita. Y la otra una cazuelita con piedritas de incienso y prendidas y salía humo incienso. Y la otra campanitas. Y así nos rodearon a todos los enfermos. Cuando salió el sacerdote
con el Santísimo Sacramento de Jesús. La Eucaristía. Yo no vi la basta con la cruz, con la Eucaristía, no la vi. A mí me dio una revelación mi Señor. Yo podía ver a Jesús en la cruz. Ahí estaba presente. En esos momentos sentí que todo mi cuerpo se puso chinito. Era un escalofrío, pero era algo calientito, calientito en todo mi cuerpo. Y yo le decía a mi Señor, yo tan pequeña, tan insignificante, estoy viendo esto. No lo podía creer. Me agachaba, estábamos hincados y volví a verlo. Volteaba otra vez a voltear a verlo. Y lo mismo. Jesús en la cruz. No era la Eucaristía. Todo el tiempo estuve viendo a Jesús en la cruz. Fue algo tan hermoso, tan hermoso. Me llené de gozo, me llenó de valentía para seguir ese proceso tan difícil para mí, las quimioterapias y radioterapias. Salir de ahí contenta me había llenado, me había satisfecho del pan bajado del cielo. Nuestro Señor fue el único que me dio esa fortaleza de seguir adelante, de poder seguir luchando en la adversidad de la vida. Me fui a la segunda quimioterapia y ahí sí, la primera quimioterapia como si nada, la segunda quimioterapia, sí se me cayó el cabello totalmente y es muy duro para una mujer la vanidad del cabello. Quiero decirles algo. Yo antes, mucho antes de que yo conociera todo esto, a mí me decían, ve a la iglesia católica. Y yo como muchos decía, ¿para qué? Yo no, yo no, yo no voy a ir a la iglesia. Y, y sí, criticaba severamente. Yo decía, ¿para qué? Mucha gente va y se da golpes en el pecho. Pero cuando están dándose golpes al pecho, están diciendo, ¿a quién fregaré? Pero con otras palabras yo la decía, ¿a quién fregaré? ¿A quién fregaré? Era lo que yo decía. Pero cuando mi Señor empezó a enseñarme, Él personalmente, todo acerca de la Iglesia Católica, me ha enseñado Él personalmente de los sacramentos, acerca de la Virgen María, del Santísimo Rosario. Quiero seguir mi narración cuando, cua-
A las siguientes quimioterapias que tuve, una de ellas, yo en la noche me sentí que me iba como algo profundo, como un pozo profundo, me iba a un precipicio. Y yo, y en ese momento mi marido me abrazó y en eso yo vi como algo oscuro, oscuro, oscuro. Y yo nada más ahí le dije, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque anteriormente, con las vivencias que yo tenía con mis hermanos, con mis padres, lamentablemente, si yo quería morir, no quería vivir. Quería morir y no quería vivir. Pero en ese momento que sentí la muerte cerquitas, sí le dije a mi Señor, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Al día siguiente, claro, amanecí al día siguiente y ahorita que estoy dando mi testimonio, me llevó mi marido le dije que me llevara a la iglesia católica porque quería comulgar, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y, y sí me llevó y cuando yo iba, llegó un momento que teníamos que ir a pasar enfrente para recibir el cuerpo. Cuando yo iba caminando así de esa manera, como una persona demasiado, como una ancianita, apenas tenía fuerzas hacia adelante, caminando, caminando y pues sí, ya con mi pañoleta que no tenía yo cabello y enfrente de mí otra revelación. Enfrente de mí yo veía el manto de Jesús. Yo veía que Él iba delante de mí, pero la mano derecha. Pero yo no entendía, no entendí qué era eso. Entonces cuando yo llegué a que el sacerdote me diera la Santa Comunión, me di la vuelta y en ese momento un niño, como un niño de 7 años, de ojos azules o verdes, no sé, güerito, se acercó y con mucha devoción me dijo, yo también puedo comulgar. Y yo no sé por qué le toqué su cabecita y le dije, no, hasta que hagas tu primera comunión. El niño se veía estaba chiquito y ya nada más él movió la cabeza hacia adelante y se fue. En ese momento yo no sabía qué era el significado de haber visto a nuestro Señor Jesús adelante de mí y a la derecha y caminando de esa misma manera como yo, muy débil, como si fuera una persona anciana. Mi Señor también caminaba bien despacio. Después entendí que Él lleva nuestra cruz cargando y en ese momento mi enfermedad era mi cruz. Tal vez mi vida era mi cruz y Él me estaba ayudando a cargar la cruz que yo traía en ese momento. También quisiera yo compartir con ustedes cómo yo empecé a conocer la adoración del Santísimo Sacramento. Yo estaba en la universidad y tenía un maestro. Yo estaba estudiando la carrera de salud pública, licenciatura en salud pública, y tenía un maestro que era psiquiatra y nos estaba impartiendo la materia de salud mental. Entonces, en ese entonces, cuando se suicidó mi hermano, yo fui con él para que
pues yo me sentía muy mal por lo que estaba pasando, por el suicidio de mi hermano y lo de mi otro hermano que se había accidentado. Fui con él porque yo sentí la necesidad que lo necesitaba como especialista y fui a su consultorio y cuando yo empecé a platicar con él y como él ya me conocía como su alumna y él, pues yo veía siempre que cuando daba clases se me quedaba viendo y como que me analizaba. Entonces yo cuando fui a su consultorio, estas fueron las siguientes palabras que él me dijo. Tú no necesitas de mí como profesionistas. Entonces él abrió su cajón y sacó un librito de su cajón, de su escritorio, y me dio un librito. Ese librito eran los 15 minutos y me dijo, mira, vas a ir a esta iglesia, era el Ave María o las tres Aves Marías, no recuerdo, y te vas a encontrar a alguien. Tú necesitas de esto. Entonces, sí fui como él me lo indicó y cuando yo entré a la iglesia estaba expuesto el Santísimo Sacramento de Jesús. Ahí fue la primera vez que yo fui a platicar con él, los 15 minutos, en la presencia real de nuestro Señor Jesús, en la adoración del Santísimo Sacramento. Al continuar el proceso de mis quimioterapias, viví yo cosas muy fuertes, como por ejemplo, se dice que cuando uno está en la orillita de la muerte, hay una lucha entre el bien y el mal. El bien, que es nuestro Dios Todopoderoso, que creó todo el universo, la tierra, y nos creó a nosotros. Él no permite que las almas se pierdan y está junto a nosotros siempre, siempre para que nosotros no nos perdamos. Y el enemigo está también tratando de llevarnos con él. Y pues creo que estaba yo por la falta de querer vivir, la tristeza, la melancolía, la falta de aceptación de las circunstancias en las que yo estaba pasando. Creo que estaba en el poder del mal. Entonces había una lucha entre el bien y el mal. Y quiero compartirles también que cuando me estaban dando las radiaciones, una señora, precisamente de allá de Aguascalientes, también parece que había recibido quimioterapia, le había dado cáncer y también las radiaciones. Entonces era una persona que tenía dinero. Entonces ella había formado un grupo y ese grupo ayudaba a la gente que estaba recibiendo quimioterapias o radioterapias. Entonces las iban y las visitaban y hacían unas reuniones para que se sintieran bien todo el grupo de personas que tenían cáncer. Y se acercó conmigo y me dijo que si quería que me visitara y le dije sí, sí, claro que sí. Y así ah, comenzó a visitarme esta señora, se llamaba Imelda Reynoso, y me empezó a visitar y una vez me preguntó que si yo quería ir a que me dieran el sacramento de la unción de los enfermos.
y le dije que sí. Entonces cuando yo le dije que sí, ella fue por mí y a mi casa y me llevó. Cuando llegamos nosotros con el sacerdote, él pues empezó a darme la unción de los enfermos. Y recuerdo que me puso aceite en la frente, creo que en mi nariz y en mis manos. En ese momento, cuando yo recibí el sacramento de la unción de los enfermos y salimos de la iglesia, yo veía, era como si se me hubieran caído capas de mi vista, que yo veía bien clarito, veía muy, muy claro los árboles, el cielo. No veía como veía antes y pues ahí me di cuenta de que la unción de los enfermos pues sí era un sacramento de la unción de los enfermos. Era, nos daba la luz que necesitábamos en nuestras tinieblas, que era la enfermedad de cáncer. Y quisiera también compartirles que en ese tiempo, cuando yo estaba recibiendo quimioterapias y radioterapias, recuerdo que fui a la casa de mi mamá. Había yo leído un libro que se llama Un grito desesperado y ahí se refería a un muchacho que se había suicidado. Y pero pues yo tonta también porque lo leí, ¿verdad? Porque era muy triste y me había acordado de lo de mi hermano Jorge. Entonces, se dice que cuando está uno recibiendo quimioterapia, no debe de uno estar deprimido porque las quimioterapias le agarran más fuerte y como las quimioterapias matan todas las células, tanto buenas como las malas. Y pues yo llegué a esa quimioterapia después de haber leído el libro, llegué a esa quimioterapia muy deprimida y me agarró muy fuerte. Entonces, pues yo no pude ir a trabajar y mucho menos. Me daban 2 semanas de, de recuperación de las quimioterapias y luego ya me reintegraba en el trabajo. Y así, mis jefes se portaron de una manera excelente, dándome esa oportunidad. Y cuando, cuando me agarró muy fuerte la quimioterapia y fui a la casa de mi mamá, precisamente, yo quería ver a mi mamá. Y me acompañó, claro, mi marido. Y cuando estábamos en la cocina, ahí sentados, platicando, yo de repente empecé a sentir como mucho mareo y comencé a tener una visión de mi hermano, el que se había quitado la vida. Cuando tuve esa visión, yo volteé a ver a mi mamá y a mi esposo para ver si ellos lo estaban viendo, pero no, ellos ni siquiera estaban percatando lo que yo estaba viendo y yo con un mareo. Y entonces mi mamá me dijo, ¿qué tienes? ¿Estás mareada? Le digo, sí, sí estoy mareada. Y
mi mamá dijo, te voy a mandar a comprar una sangría para que no, para que te sientas bien, para que te asiente el estómago. Pero yo continuaba viendo a mi hermano. Cuando ya era momento de que nos fuéramos a la casa, pues ya nos fuimos, mi marido, yo y mis niños. Cuando llegamos allá a la casa, ya nos acostamos y de repente yo entre dormida y despierta escuché una voz que me decía, así como si hubiera sido muy lejana, muy lejana, muy lejana. Laura, ayúdame. Laura, ayúdame. Pero así, una voz así como muy lejana y apenas la escuchaba. Abrí los ojos y yo en ese momento dije, Jorge, entonces tú vistes que yo te vi. Y sí, me contestó él, sí, Laura, ayúdame por favor. Y yo pues me quedé impactada. ¿Cómo te puedo yo ayudar? Y él contestó con la oración, Laura, con la oración. Y yo al día siguiente amanecí como si hubiera tenido una carga en mi espalda muy, muy, muy pesada, porque yo pensaba, pero ¿cómo yo puedo ayudarle a mi hermano si cuando estuvo vivo yo no pude ayudarle? Ahora que está en ese lugar, tal vez tendré que rezar un montón de rosarios, de rosarios, miles y miles de rosarios. Y por eso yo sentía un peso muy, muy pesado. Pero en realidad, en realidad no fue eso. Porque estaba yo, no sé si fue ese día o al día siguiente, pero en la noche estaba yo con mis niños ahí en la cama. Ellos estaban muy inquietos, estaban chiquitos, eran tres. Y pues yo estaba así como en shock porque no entendía lo que estaba sucediendo. No entendía. Y empecé a rezar mi rosario. A una señora de allá de Aguascalientes nos catequizó acerca del rosario cuando yo tenía cáncer, quimioterapias, radioterapias. Nos empezó a catequizar y nos enseñó, me enseñó acerca del rosario y también me enseñó acerca de nuestro ángel de la guarda. Entonces, cuando yo estaba con mis niños en la cama y mis niños bien inquietos, pues yo comencé a hacer mi rosario y, y le dije yo a mi madre, porque mis niños estaban inquietos y pues yo grité, niños, quédense quietos. Y, y le empecé a pedir perdón a mi madre María, porque yo sentí que falté al respeto, la espiritualidad de querer hacer el rosario en paz, en tranquilidad. Estaba yo muy inquieta y empecé yo a decirle a mi Madre María, le dije, Madre María, te pido que intercedas, Señora mía, por mi hermano Jorge, que salga de donde está, porque pues yo no entendía. Y, y así
Le digo, intercede con nuestro Señor Jesucristo para que mi hermano Jorge salga de donde está. Y, y seguí haciendo mi rosario con mucha devoción y con mucho amor por mi hermano. Y al día siguiente, al día siguiente, esto que les platico fue en tiempo de Cuaresma. Solamente con un solo rosario. Se me hace que eso lo hice el miércoles antes del Jueves Santo y Viernes Santo. Y al día siguiente, a las 5 de la madrugada, yo estaba ya dormida, acostada y creo que estaban mis niños. Sí estaban ahí conmigo dormidos. No recuerdo porque mi marido no estaba esa noche, pero yo estaba dormida y de repente empezó a escucharse un ruido en la azotea muy fuerte, muy fuerte. Allá en esas casas de México habían como los tinacos de Rotoplex, como de plástico así negros, y eran los tinacos que tenían arriba en la azotea para abastecer a la casa el agua. Y, y se empezó a escuchar como si estuvieran moviendo el tinaco, pero bien fuerte, bien fuerte. Y empezó a escucharse esos sonidos y desperté. En cuanto abrí los ojos, había una puerta hacia el jardín y era de vidrio y de fierro. Y en el vidrio precisamente entró como un fulgor de luz bien hermoso, bien hermoso. Era como cuando, cuando hay relámpagos y cómo se ve la luz, cómo entra y no estaba lloviendo. Así, así entró esa luz como si fuera la luz de un relámpago y entró hacia mi cuarto. Y en ese momento, pues yo me quedé así viendo todo eso, lo que estaba sucediendo. Y a la esquina del closet había en esa recámara un closet de esquina a esquina. Y en la mera esquina del closet, hacia el lado de mis pies, donde va la cama, empecé a llover en el piso como si fueran muchas estrellitas de muchos colores, formando como una media luna. Y en ese momento, en ese momento, de repente vi al Señor de la Divina Misericordia, a la Virgen, su manto de la Virgen, y a mi hermano Jorge. A la carrera me levanté, me hinqué a los pies de Jesús y empecé a orar y empecé a pedirle, Señor, perdónalo y sácalo de donde. Pero antes de que le dijera todo eso, cuando empecé a verlo, yo escuché una voz y antes de que me parara, yo escuché una voz que me dijo, Laura, acabamos de bajar al limbo. Y entonces fue cuando yo me hinqué en en lo que yo estaba viendo, el Señor de la Divina Misericordia, y en medio estaba la Virgen María.
y la Virgen María estaba viéndome así hacia enfrente, pero con sus brazos de intercesión, un brazo hacia mi hermano y otro brazo hacia nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la Divina Misericordia. Y empecé yo a hacer oración y decirle, Señor, perdónalo, perdónalo, perdónalo. Y empecé a hacer oración. Que empecé a decirle, yo sé que no está permitido quitarse la vida, pero perdónalo. Y fue algo bien hermoso para mí. Nunca me imaginé en la vida, nunca me imaginé. Cuando de repente escuché una voz que me dijo, Laura, en este momento vas a agarrar la Sagrada Escritura y en donde la abras lo vas a leer y nunca en tu vida lo vas a olvidar. A la carrera me levanté, pero cuando me levanté teníamos una cama king size muy grande. No le di vuelta caminando, sino me trepé en la cama y gateé hasta el buró donde tenía la Sagrada Escritura. Pero en ese momento cuando yo me levanté, yo vi al Señor de la Divina Misericordia que le estaba dando a mi hermano Jorge como una sábana blanca doblada. Quiero, quiero decirles que cuando yo empecé a tener todas esas revelaciones, yo vi también a mi hermano que estaba volteado viéndolos y yo vi que tenía así como su boquita hasta abierta, como que no lo podía él creer. Fue algo muy hermoso para mí. Cuando agarré yo la Sagrada Escritura, empecé a leer precisamente cuando está Jesús sentado en un pozo y pasa una samaritana y Jesús le pide de beber. Y la samaritana le dice, ¿pero por qué me pides a mí de beber agua? Si tú sabes que soy una samaritana. Y él, nuestro Señor Jesucristo, le contestó, si tú me pidieras agua de la que yo doy, nunca, jamás tendrás sed. Y esa fue la lectura que leí y que me dijo mi Señor que no, nunca en mi vida la iba a olvidar, que nunca la fuera a olvidar. Amanecimos, andaba haciendo quehaceres. Yo acostumbraba a escuchar la radio estéreo Mendel Kilaher. Era una estación de la radio de un monasterio y hablan de Dios. Y en ese momento también por esa radio, a través de esa radio, los monjes hizo la lectura, uno de ellos, precisamente la lectura que yo leí de la samaritana, que Jesús le pedía agua para beber y ella le dijo, ¿pero por qué me pides a mí?
si yo soy una samaritana? Para esto, después del tiempo, aprendí de que el pueblo samaritano eran pecadores y Jesús pertenecía a los judíos. Y era la segunda vez que yo escuchaba lo que había leído. Fuimos a la iglesia. Quiero decirles que fue ese día que tuve esa revelación, fue el día que el jueves santo, para amanecer el viernes santo, o el viernes santo para amanecer el sábado de gloria. Entonces fui a la iglesia y exactamente fue la misma lectura. Fue exactamente la misma lectura. Es algo, es algo bien bonito. Y lo estoy hablando porque no quiero, no quiero guardarlo, seguir guardando lo que Nuestra Señora María hizo por mi hermano a través del rezo del rosario, y como nuestro Señor Jesucristo, siendo su madre que intercedió. El día sábado, el día sábado, yo recuerdo que llegaron unos sobrinos a visitarme y estaban chicos, no estaban tan grandes. Era uno de ellos era hijo de mi hermana la mayor y el otro era el hijo de mi hermano, el que se había accidentado. Y estaban ahí conmigo y yo platicando con ellos y todo, y ya llegó el momento que se fueron y todo eso. Y fue el momento de que ya se fueron y llegó, casi eran las 3 de la tarde, casi eran las 3 de la tarde, yo recuerdo, porque pues yo ya tenía peluca, entonces yo iba a ir a la tortillería a comprar las tortillas. Entonces cuando yo iba a ir a las tortillas, me estaba poniendo la peluca, cuando de repente se me vino a la mente, le voy a platicar a la señora que me ayuda al aseo lo que he estado yo presenciando, lo que he estado viendo. Entonces yo me quedé pensando, mientras que estaba yo poniéndome y arreglando la peluca que me estaba poniendo, dije, no, no, mejor no le platico, porque le platico a mi mamá, a mi esposo, y pues ellos me ven como si estuviera loca. Mejor no le platico. Y cuando de repente la puerta que daba hacia el jardín se empezó a abrir, o sea, solita, sin que nada, y no había aeronazo, no había nada, se abrió. Yo la tenía entrecerrada, no le había puesto tenía chapa para cerrar, y no le había puesto pues, para que se cerrara completamente, estaba entreabierta. Y cuando yo estaba pensando eso, de que quería platicarle a la señora que me ayudaba a hacer el aseo, pero a la misma vez dije que no, porque
mi hermano, mi, mi esposo Juan Antonio y también mi mamá no me creían, me creían que estaba yo loca. De repente, pues empezó a entrar y yo dije, como que me abrieron la puerta y fui y la entrecerré otra vez, no la cerré así con todo y aldaba, no, la entrecerré y otra vez como que se empezó a abrir y dije, qué raro. Y, y yo pensé a la carrera, no sé por qué, pensé, algo me quiere mostrar, Padre Dios, algo me quiere mostrar, Padre Dios. Entonces salí y en cuanto salí al jardín, yo empecé a pensar cuando estaba lloviendo el cielo y era un azul bien bonito el color del cielo y decía, ay Padre Dios, qué hermoso está tu cielo, qué hermoso está tu cielo. Mira, Señor, azul, ese azul, ese color azul que da mucha paz dentro de uno. Y, y de repente se me vino a la mente, pues, ¿qué yo voy a ver aquí? Me van a cerrar la tortillería. Mm, y en ese momento yo, que si dije, ¿qué me va a mostrar Dios? No creo. Y entonces me di la media vuelta. Me estaba dando la media vuelta cuando escuché una voz que me dijo, Laura, detente y sigue viendo el cielo. Y sí, me detuve y seguí viendo el cielo. Y en el lado para el poniente, creo que para donde se mete el sol, el poniente, empecé a ver como, como si fuera la luna llena, pero no era la luna llena. Estaba arriba y se veía mucho brillo y yo dije, ay, sí, dije, ese es un platillo volador, pero seguí yo viendo y no, era redonda como la luna llena, pero estaba más, era como un color plateado, como si fuera un espejo. Entonces empezó a desplazar, a mover, como si fuera como un movimiento del agua que cae hacia abajo, como una cascada. Así se empezó a mover. Y cuando se detuvo, en ese momento vi la cruz. Y en ese momento escuché otra vez, Laura, es la Sagrada Eucaristía. Uy, no se imaginan cómo me puse. Yo corrí para hablarle a la señora que me estaba ayudando al quehacer. Corrí para hablarle y le dije, señora, señora, mire, vea lo que estoy viendo. Y en ese momento la señora volteó a ver y dijo, ¿qué es lo que está? Y exactamente, yo ya lo había visto una vez
Ella lo había visto, era mi segunda vez que yo lo veía. Exactamente, de repente se, se movía como si fuera un movimiento de una cascada y se detuvo y se vio la cruz en medio de, pues sí, era como la luna llena y era el color plateado. A la carrera otra vez entré y fui a hablarle a mi marido. En ese entonces estaba haciendo él mecánica en la cochera y le dije, ven, 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 rápido, rápido. Porque antes de eso, precisamente la señora y yo entramos y ella se me quedaba viendo así como que bien sorprendida y, y yo le dije, ¿algo quiere Padre Dios con usted, señora? ¿Algo quiere Padre Dios con usted? Y entonces la señora me contestó, pues yo lo que quiero es dinero. Le digo, no, señora, no, señora. Ella pues tenía problemas con su marido porque era alcohólico y pues ella trabajaba con mi mamá en la mañana y también iba a trabajar en la tarde conmigo. Entonces pues se sentía muy presionada por el dinero. Entonces yo en ese momento le dije, no señora, no señora. Yo no sé por qué le dije, se me hace que usted no va a la iglesia, no está acercándose a la confesión, al sacramento de la confesión y no se está acercando al sacramento de la comunión. Entonces la señora, yo la abracé porque en sus ojos de la señora yo le vi como si le hubieran puesto pintura de ojos, un morado, un color morado como de cuando los sacerdotes en Cuaresma se ponen su hábito, o no sé cómo se llama, se pone el color morado, púrpura, no sé cómo se dice, pero ella tenía así la luz en sus párpados de sus ojos y era mucha luz lo que tenía en sus ojos. Entonces yo la abracé y le dije que ella tenía luz en sus párpados de sus ojos y yo brinqué y brinqué como una niña y cuando yo la abracé, la, ella olía a humo incienso. Cuando yo le dije que ella olía a humo incienso y toda la casa se empezó a llenar de humo incienso. Y salí corriendo, yo salí corriendo y le dije ahí en la cochera y brinque de gozo, como una niña, y le decía a mi marido, ven, ven, córrele, córrele, ven, ven a ver lo que estamos viendo. Yo en ese momento en mi interior quería hablarle a todo mundo para que viera lo que yo estaba viendo. Y entró mi marido, dice, cálmate, cálmate, ¿qué te pasa? ¿Estás loca o qué tienes? Entonces yo le dije, no, mira, mira. Y a la carrera le dije, ven, ven, ven a ver lo que estoy viendo. Estamos viendo. Y entonces ya lo saqué para que fuéramos al jardín. Y exactamente él era la tercera vez que yo lo veía. Y la segunda vez de la señora. Y la primera vez de mi marido. Pero mi marido dijo, es el sol. Y entonces yo le dije, no, no es el sol porque si fuera el sol, te calaría los ojos. Cuando de repente todos nos metimos a la casa y yo brinqué y brinqué, yo no lo podía creer. Antes de meternos me hinqué en el jardín y, y empecé a alabarle a mi Señor. Gloria a ti, te alabo y te bendigo y te glorifico, Padre, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el pan bajado del cielo.
Sí, la voz fue esa, Laura. Es la Santa Eucaristía, la Sagrada Eucaristía. Fue algo tan hermoso que nunca en mi vida me imaginé, nunca en mi vida me imaginé que nuestro Señor Jesucristo está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Hubo mucho tiempo que después de que pasó todo esto, yo le platicaba a todo el mundo, y no me bajaban que estaba loca. Y en el transcurso del tiempo y de los años, me han dicho, qué bonito, qué hermoso haber visto todo eso, presenciar todo eso. Y yo contesto, sí, pero no es tan bonito porque así como ve uno lo hermoso, lo divino, también existe el mal. Y también tengo muchas experiencias. Yo desde entonces, ya pasaron muchos años de lo que les he platicado. Yo soy ferviente del Santísimo Sacramento del altar, la adoración del Santísimo. Hay mucho experiencias vividas con Él. Dios lo bendiga.